Vamos a volver a disertar sobre las cosas escritas en la palabra y lo que uno escucha de otras personas, ¿verdad? Entonces, el teólogo llamó a unos testigos de Jehová y no sé, él quiso decir que ellos estaban haciendo algo espiritual. Y yo no sé por qué yo veo que hayan todas estas cosas que realmente son contrarias a la voluntad de Dios, porque si ellos creyeran en el Espíritu, por lo menos podrían hacer algo espiritual, una obra espiritual, pero es que ellos no creen en el Espíritu. Ellos dicen que es una fuerza activa, ellos no creen en la Trinidad, Jorge. De modo que usted no puede llamar y poner en un video de esos que ellos están haciendo una obra espiritual. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted hablaba de que ellos son los testigos, yo busqué la palabra de Dios y dice en el versículo, en el capítulo 43 de Isaías, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Fíjese de quién está hablando de Jacob. Él fue formador de Israel con Jacob, acuérdese que le cambió el nombre. Y Jacob, como él lo formó, ellos iban a ser testigos. Aún cuando Jacob impartió la bendición a las 12 tribus, que fueron los 12 hijos de él realmente le dio a cada quien su bendición. Pero en Judá, él puso la bendición más grande, que fue el poder. Le dio el báculo del poder de las tribus de Israel. Y ese poder lo iba a tener Judá hasta que viniera Silo, que es Cristo, el Salvador. Cuando Cristo viniera, todo eso sería acabado. Y así fue. Cuando Cristo vino, se acabó todo lo que es la ley. Por eso es que la ley, Él la cumplió. No es que la ley sea mala, sino que nadie la pudo cumplir. Él vino y la cumplió y puso la gracia del Señor. Él puso la gracia. Entonces dice, sigue diciendo: soy tu Salvador, le dice a Jacob. A Egipto le he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Saba por ti. Lo dice en el versículo 3 del capítulo 43. Entonces todo eso tenemos que entenderlo, Jorge, para poder llegar a decir que los testigos de Jehová están haciendo una obra espiritual. Es inconcebible, porque ni ellos mismos le van a aceptar. Si usted le explica, ellos no van a aceptar que están haciendo algo espiritual. Ellos no predican la salvación, porque ellos están predicando es que ellos van a ser los herederos de esta tierra. Dios va a limpiar esta tierra y los que lo van a heredar son ellos. Pero Dios dice en su palabra que la tierra será quemada, será deshecha. Eso no va a existir, así como la hizo Él en 6 días, en un momento la acaba. Porque va a quedar, acuérdese que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Unos van a ser lanzados a un lago que ya está por allá, yo no sé dónde estará preparado eso, donde Él sacó la cautividad. Y los que creen en Cristo irán para el cielo a vivir eternamente con Él. Unos condenación perpetua y otros salvación perpetua, eterna, para siempre, porque Él es eterno. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Le dice a Jacob, Jehová Dios. ¿Quién?
y que nos haga oír las cosas primeras. ¿Quién? Le dice ahí en el versículo 9. En el 10 dice, vosotros sois mis testigos. Estaré leyendo el 43 de Isaías, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, le dice a Jacob. A Jacob, escuche bien. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, yo lo escogí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No puede ser formado otro Dios. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Si no hay otro Dios y nosotros conocemos al verdadero Dios y la vida eterna, su Hijo Jesucristo. Es el mismo Dios, ya cumplidas todas las cosas que Él vino a realizar, encarnándose, cosa que lo niegan ellos. Ellos niegan la encarnación de Dios que se encarnó en María. Eso es negado para ellos. Por eso es que usted no le puede decir que ellos son los testigos. No le puede decir que ellos están haciendo una obra espiritual porque tampoco creen en el Espíritu. Hay que entender estas cosas para poder hablar de estas cosas, hermano Jorge y Montalvo, que ha escuchado estas entrevistas. Y le dice a Jacob, Jacob, hijo mío, dice en el capítulo 44, versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, le dice cuando Dios lo llamó a Jacob. No te lo hice oír desde la antigüedad, desde hace tiempo, y te lo dije, le dice Dios a Jacob. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Sería que ellos no creen en Cristo. Por eso es que ellos dicen que no hay Dios sino y no conozco a ninguno. Pero ¿será que no existe su Hijo Jesucristo? No existe que Él se encarnó para salvarnos a nosotros, para que pudiera ese hombre que nació como templo de Dios allá, se formó y vivió con Él para salvación de nosotros, y la sangre de ese hombre nos limpia de todo pecado. ¿No entiende usted, Jorge? Ellos niegan a Jesucristo. Ellos niegan que podemos ir para el cielo, eso no lo creen, vuelvo y se lo repito. Ellos creen es que vamos a tener la tierra. Es muy triste, yo reconozco el trabajo de ellos, es un trabajo muy arduo, muy tremendo. Es bravo el trabajo que ellos hacen, repartiendo esas revistas, tocando casa puerta a puerta, hacen un trabajo inmenso. Y es muy triste saber que ellos no van a ser salvos, porque no predican la salvación, no creen en la salvación. ¿Cómo van a ser salvos? Y usted le dice al pastor, póngale cuidado, usted le dice al pastor que tiene ese pleito, dice, ¿quién lo nombró a usted pastor? Oye, pero ¿cómo le puede decir usted esas palabras a ese hermano? ¿Dónde nace un pastor?, le dice. Eso no puede decirle esas palabras, porque usted está negando el poder de Dios. Dios dejó los 5 ministerios. Cuando yo estudié en el seminario, en el seminario empieza uno a estudiar. A uno no lo llama nadie, a uno lo llama Dios. Cuando uno empieza a estudiar, Dios pone a través de los estudios teológicos, que estudia uno el Nuevo Testamento, explorando el Nuevo, explorando el Antiguo, la historia de la iglesia,
el Pentateuco, todos los libros que yo pude entender, la formación del pastor a través de los conocimientos de los hombres grandes que han trabajado en la obra del Señor, el llamado de Dios, como lo llama uno. Entonces uno a la medida que va uno pasando los años, primer año, segundo año, tercer año, ya uno empieza a sentir para qué lo está llamando Dios a uno. ¿Entiende? A usted ha tenido ese llamado cuando estuvo estudiando. Yo fui completamente con seguridad que Dios me estaba llamando al pastorado, por eso duré 30 y pico años trabajando en la obra del Señor. Eso es una cosa que viene de Dios, no del hombre. Porque la iglesia romana, hay un sobrino mío que está por en los Estados Unidos que dice que la iglesia católica tiene la imposición de manos para poner al presbítero, al graduado, al sacerdote, y por eso ellos son verdaderos sacerdotes, porque tienen la imposición de las manos. Eso no viene de ahí. El llamado a un predicador viene de Dios. Si a uno lo pone una iglesia, uno es un pobre hombre. Yo, si me hubiera puesto la iglesia en la que yo me congregaba, yo creo que yo me hubiera sentido que eso no es de Dios. ¿Cómo va a tener una iglesia poder si no hay iglesia? Que vuelvo y repito, es que no hay iglesia. Usted mismo está diciendo que la religión es una congregación de personas que buscan la experiencia de recibir el Espíritu Santo, de recibir el poder de Dios a través de las Escrituras, es lavado con la agua pura. Y el Espíritu Santo hace una obra transformadora grande en la mente y en el corazón del hombre, para que llegue a ser un hombre importante en la obra de Dios, para predicar el Evangelio. Pero entonces hay iglesias que dicen ser iglesias del Señor cuando no hay, vuelvo y repito, que el problema es que no hay. Y entonces resultan en la iglesia profetas, sacerdotes, todo eso fue eliminado con Cristo. El último profeta fue Cristo, el último sacerdote fue Cristo, el sumo sacerdote, le llaman al Papa el pontífice, sumo sacerdote, es una blasfemia, el único es Cristo. La obra de Dios no está fundada en un hombre, en una iglesia, en unas paredes, en nadie. Yo no puedo ir a decir que yo soy alguien, no, yo simplemente soy un servidor de Dios, tengo que ser el más pequeño de la congregación. Ahora, usted le dice al pastor ese que tiene un pleito, que tiene plata, que tiene carro, que no monta nadie, que yo no, esos son problemas de ellos. Que el diezmo, hablando del diezmo, hermano, el diezmo es algo tan consagrado de Dios que lo dieron los santos hombres de Dios sin nadie pedírselos. A Abraham no le pidió nadie los diezmos, a Jacob nadie se los pidió, a Isaías nadie se los pidió, a Jacob nadie se los pidió. Y dijo Jacob, cuando se quitó la piedra, hizo el altar y dijo: Señor, si tú me bendices, yo aparto los diezmos de todo lo que usted me dé. Dios no le está pidiendo a nadie nada. El hombre se lo ofrece. ¿Por qué se lo ofrece? Porque es que ese es un medio que Dios estableció con Abraham. Empezó con Abraham, el hombre de la fe. Se lo dio a Melquisedec, a un sacerdote que era sacerdote del Dios Altísimo. No todo lo que dice que es sacerdote del Dios. Aquí en la tierra no hay ningún sacerdote. Eso se acabó. Pero él sigue diciendo que él es el sacerdote de Dios Altísimo. Qué blasfemia
No dale miedo a una persona esa decir que tiene conocimiento de Dios y estar con todas esas blasfemias. Eso es peligroso. Yo no haría eso por nada, ni porque me dieran, porque me hicieran millonario por la plata que me dieran. Ellos están por la plata, yo no sé, por el título de ser sacerdote, de ser profeta, de ser teólogo, de ser... No, 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 no. Yo estudié y yo a nadie, ahorita estoy hablando aquí, que yo recibí el llamado de Dios fue en el estudio. Ahora vienen unos hermanos, la congregación de los santos, hombres llenos de bendiciones de Dios, bendecidos por Dios, y la graduación imponen la mano para despedirlo a hacer a uno una obra, pero eso no tiene nada que ver con el llamado. Eso es una bendición de los santos, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y nos alegramos de que se añadan a la iglesia los ministerios que Dios estableció. Ahí salieron maestros, salieron evangelistas, salieron misioneros. Sale gente para la obra del Señor porque cada quien Dios lo toca y empieza a sentir ese deseo de ir allá. Y esa persona tiene que responder por ese llamado, si es de Dios. Pueden haber mentirosos que dicen que ya sintieron ese llamado. Fueron de ellos, no de Dios. Cada quien tiene que responder por eso. Por eso le dije yo en el otro video, si usted lo vio, si Dios lo llamó a usted para ser un mendigo, usted tiene que dar cuenta de eso si es verdad. No porque usted tenga un problema con la señora, porque ya no puede, porque ya esto para acá y arranca y se va y hace, dice Dios, yo le pido a Dios y oró y se postró y se arrodilló y el enemigo le hizo sentir de dejar la mujer. Eso es el enemigo, no Dios. Porque en Dios no hay separación de cuerpos cuando uno se bautiza, cuando uno se casa. No hay. Miren, no admite Pablo que un hombre que se case siendo cristiano con una impía y la impía insiste en vivir con el cristiano, dice no la abandone. Y lo mismo con el hombre. Si la mujer es impía, dice no la abandone porque usted la puede salvar. Porque usted tiene el poder de Dios para que usted sea pastor de una iglesia, como usted le dice al hermano, él tiene que tener los frutos, tiene que saber gobernar bien la iglesia. Dice, ahí está lo que Dios manda, que usted tiene que tener autoridad sobre la casa, porque usted es la cabeza del hogar. Tiene que regir bien sus hijos, su esposa, sea la ayuda idónea, no que sea pastora, porque eso tampoco existe en el Evangelio. La mujer es la cabeza del hombre ahí en la casa. O sea que el hombre es del hogar y la cabeza de los hijos que está ahí dirigiendo todos los hijos. Eso la formó Dios para eso, para la enseñanza de sus hijos. Los pueblos están habiendo tanta gente disociada, perdida en las drogas, en una cosa y en otra, en las cosas, tantas cosas que ya en el mundo no lo puedo yo explicar aquí porque no las he vivido. Eso es porque no tienen las madres que les hayan ayudado a crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Dice que cuando usted ayuda a un hijo a crecer en las cosas de Dios, llega hasta viejo y no se aparta de las cosas de Dios. Pero eso no existe. Las mujeres ya se han olvidado de eso. No quieren. Aún no quieren ya ni tener hijos, ya que uno solo. ¿Cómo niegan las bendiciones? La gran regalo, la bendición más grande que Dios le da al hombre y a la mujer es los hijos, dice la Biblia. Eso no lo aceptan. Eso va a tocar quitar esa página. Para ellos toca quitarla. La que está tomando anticonceptivos y no quiere tener hijos, quite esa página. O sea que es que no puede ser cristiano una persona así. ¿Eso para qué ponemos a hablar de eso? El Evangelio
Es muy fácil solamente creer, pero al creer vienen los requisitos de qué es lo que hay que hacer. Cuando llegamos y chocamos con la piedra angular que es Cristo, dice que la puso para tropezadero. Tropiezan con la piedra. Y para perdición, los que chocan con la palabra de Dios. Los que dejan el hogar, chocan con Cristo. Los que no ayudan a sus hijos, chocan con Cristo. Las mujeres que se van a la calle a trabajar, chocan con Cristo porque abandonan sus hijos. Eso hay que decirlo claramente, pero las iglesias no están diciendo eso. Y por eso tienen los hogares perdidos, perdidos, perdidos. Muy triste eso. Así que nosotros debemos tener conocimiento de la realidad de las cosas. Hablaba del matrimonio de las personas de un mismo sexo. Imagínense, eso no existe. Para Dios no existe eso, porque Dios dijo, varón y hembra los hizo, para que se unan y sea la única solución de que el hombre abandone su hogar de la casa paterna y haga otro hogar para que él sea el hombre paterno de ese nuevo hogar. Empiecen los hijos. ¿Qué va a ser paterno y no quieren tener hijos? Puramente por vivir ahí con la mujer, por el sexo, por las cosas de este mundo, pero no hacen las cosas que Dios manda que se hagan. Entonces, de modo que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de eso. El reino de los cielos está aquí, dice usted. Pero ¿cómo va a negar usted que el reino de los cielos está aquí? Está entre nosotros porque está el evangelio de salvación para ir al reino de los cielos. Usted mismo dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿El Hijo quién es? La palabra de Dios. ¿La palabra quién es? El Evangelio. ¿El Evangelio qué son? Las nuevas de salvación. El hombre espiritual. ¿Cómo va a decir que el reino de Dios está aquí? Entonces usted está de acuerdo con los testigos de Jehová y por eso fue que les dijo que ellos están haciendo una obra espiritual. O está confundido. No sé qué decir. Así que le he hablado de las cosas negativas, el diezmo. Yo cuando predicaba en la iglesia y hablaba del diezmo, ¿sabe qué les decía? Mire, ustedes tienen que probar a Dios y si ustedes no prueban a Dios, no den el diezmo. Duren un año, un mes, una semana, hagan lo que quieran, pero prueben a Dios. Que no den ni ofrenda, no den nada en un mes. Y lleven toda la cuenta de los gastos que ustedes tienen en la casa. Al otro mes empiece a dar el diezmo, pero como dice la palabra, de todo lo que Dios le dé. Y usted tiene que darse de cuenta cuál mes le fue mejor o cuál año. Todo el año. Entonces usted se da cuenta. Ah, si usted se da cuenta que dando el diezmo le va mejor, entonces ¿por qué no lo da? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué usted quita lo que está establecido? Que nosotros demos el diezmo. El diezmo no es de la ley. El diezmo es de la gracia, porque todos los patriarcas y toda la gente antigua lo dio fue por gracia. Ya después lo establecieron por ley, porque se equivocó los sacerdotes y todos los reyes y todos los que mandaban. Se equivocaron, quisieron obligar a la gente. No es obligado. Tiene que es probar. Y por eso le dijo a Jesucristo, entonces Jesucristo dijo, o es que ustedes podían haber dado en el eneldo, la menta, de todo, sin dejar de hacer lo otro, que es la misericordia. Hebreos también vuelve y lo repite. Entonces, ¿por qué no hacen con la iglesia que ellos prueben para que lo den con pleno conocimiento cómo les va mejor, con el diezmo o sin los diezmos? Pero usted no se ponga a luchar porque el pastor tiene un carro, porque tiene una quinta o porque tiene... Déjelo quieto, en eso no se meta. Haga usted lo suyo, como lo que hago yo, predicar el evangelio como es.
Yo no me pongo a decir, yo les digo, yo aquí aclaro, incluso usted me ve aclarando que el testigo de Jehová no tiene salvación, que el adventista no tiene salvación, porque la Biblia dice que el que quiere guardar una tilde de la ley se desaparta de Dios, pierde la comunión con Dios, con Cristo, que fue el que vino a traer la salvación. Cristo no fue juguete, dice que es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, si hacemos obra, es porque Dios nos amó a nosotros y nosotros amamos a la persona y la amamos, pero no para salvación. Porque es que hay gente que da, hay gente, católicos, ricos, que dan a los pobres creyendo que están haciendo algo por su vida. Eso es mentira, usted por plata no hace nada. Tiene que tener el conocimiento, Jorge. Muchísimas gracias. Me despido. Y le doy las gracias pidiéndole a Dios que sea bendecido. Usted y todos los que me escuchan, Toro tiene que apartarse de blasfemar de las cosas de Dios. Usted no es ningún sacerdote porque no hay sacerdotes, vuelvo y le repito. Ni rey hay en ninguna nación. La nación que tenga rey está usurpando un mandato. Ahora son gobiernos establecidos por Dios, dice Romanos 13 y Primera de Pedro 2:13. Lea. Bueno, Dios me le bendiga.